cirugía de obesidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, estos no son los trabajos que con mayor frecuencia se presentan en las reuniones, ya que más bien provienen del seguimiento prolongado de los pacientes y se convierten en publicación. Por lo que hice una pequeña modificación, y de lo que les voy a hablar es de los avances que hay en cirugía metabólica y de tratamiento endoscópico de la obesidad. Y van a darse cuenta de que a pesar de que el doctor Miguel Morales le toca hablar también sobre endoscopía de la obesidad, es tanto el entusiasmo en los endoscopistas que da perfectamente bien para cubrir dos pláticas, y a lo que yo me voy a referir es fundamentalmente a la obesidad recidivante, es decir, la que ocurre después de que el enfermo ya ha sido tratado con cirugía bariátrica. Es de todos conocido que la cirugía bariátrica ha demostrado extraordinarios resultados a largo plazo en los pacientes con obesidad mórbida. En este estudio sueco se demuestra que 20 años después de la intervención, todas las formas de cirugía son superiores al tratamiento médico y que entre más complejo es el procedimiento, tiene mejores resultados en lo que se refiere a reducción del índice de masa corporal. Pero el énfasis de la cirugía bariátrica recientemente ha sido mayor en el control de los fenómenos comórbidos. Y así, si vemos en el resultado del mismo estudio, los pacientes mejoran de la mayor parte de sus comorbilidades, y de esta la que ha tenido una atención especial es el control de la diabetes, que ocurre tanto en forma temprana como de manera tardía. En el año del 2007 se reunieron un grupo de expertos en obesidad, tanto médicos como cirujanos, para discutir cuál sería el papel de la cirugía metabólica en el tratamiento de la diabetes. Y esto se llamó el Diabetes Surgery Summit y se publicó sus resultados en Annals of Surgery del 2009. Las conclusiones de esa reunión fueron que la cirugía era apropiada para aquellos pacientes que tenían entre 35 y 40 de índice de masa corporal y que podrían tener diabetes, o también en los pacientes diabéticos que tuvieran en forma colateral las mismas características en cuanto al índice de masa corporal. Y lo que se hizo énfasis fundamental era en la necesidad de realizar ensayos clínicos controlados para poder evaluar los resultados de la cirugía metabólica. A partir de esta reunión se han publicado por lo menos 11 ensayos clínicos controlados, de los cuales el seguimiento es entre 2 y 3 años, y 4 de ellos ya han informado sus seguimientos a 5 años. Y si nosotros vemos los resultados de un metaanálisis que engloba la mayoría de estos trabajos, encontramos que el tratamiento quirúrgico es superior al tratamiento médico en cuanto a la pérdida de peso de manera indiscutible, como ustedes pueden ver en estos rombitos. También que la cirugía es superior al tratamiento médico en lo que es remisión de la diabetes mellitus, que en forma similar es superior en lo que es remisión del síndrome metabólico y que también es superior para el control de otros problemas como serían triglicéridos, colesterol, tanto en su forma LDL como HDL, la glucosa y la hemoglobina glucosilada. A pesar de esta evidencia contundente, porque si nosotros vemos existen pocas áreas en la medicina en donde 11 ensayos clínicos controlados demuestren la superioridad de una opción terapéutica, las guías de la Asociación Americana de Diabetes del 2015 siguen recomendando el tratamiento para aquellos pacientes que tengan más de 35 kilogramos por metro cuadrado con diabetes, pacientes que deben de estar vigilados por tiempo prolongado y que no existe suficiente evidencia para recomendar el tratamiento en pacientes con menos peso. Y quizá la decepción de esto sea que son las mismas recomendaciones que los Institutos Nacionales de Salud habían establecido en 1991. Sin embargo, el año pasado se llevó a cabo la segunda reunión de diabetes, en la que participaron, como ustedes ven, asociaciones líderes en el manejo de la diabetes, como es la Asociación Americana de Diabetes, la Fundación Internacional de Diabetes, la del Reino Unido, la de China y la de India. Y en esto se volvieron a analizar los mismos trabajos
ahora con sus extensiones a 5 años, y nuevamente se demostró que había una superioridad contundente de la cirugía metabólica sobre el tratamiento médico en lo que corresponde al control de la glucemia, en lo que corresponde al mismo control pero evaluado con hemoglobina glucosilada, y aquí vemos los valores diferenciales de los pacientes tratados con cirugía y con tratamiento médico, cómo los niveles son significativamente mejores después de cirugía bariátrica. Esto independientemente del índice de masa corporal, y aquí se dividen en aquellos pacientes que tienen menos de 35 y más de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, y en pacientes que tienen diferentes magnitudes de control glicémico preoperatorio, y aquí podemos ver cómo en algunos estudios la hemoglobina glucosilada inicial era superior a 10% y cómo consistentemente después de la intervención quirúrgica la hemoglobina glucosilada quedaba cercano a 6, que es lo que se busca. Y por primera vez se considera la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, dentro del armamentario de los pacientes con diabetes. Si acercamos en esta diapositiva la parte que se refiere fundamentalmente al tratamiento, vemos cómo recomiendan cirugía bariátrica en aquellos pacientes que tienen obesidad grado 2, que es la misma que habíamos mostrado en las diapositivas previas, cuando no tienen buen control de la glucosa, en aquellos pacientes que inclusive tienen adecuado control de la glucosa, cuando lo que buscan es tener una mejoría a mayor tiempo, pero en pacientes con obesidad grado 1, que tienen mal control de la glucemia, pudieran ser tratados con cirugía metabólica, y esto sí representa un verdadero avance. Uno de los objetivos de esta reunión es criticar cuáles son los trabajos que se han producido, y sería difícil que yo pudiera criticar lo que ocurrió en la reunión. Sin embargo, llama la atención que a pesar de la contundencia que hay de los datos, exista poca aceptación de la cirugía metabólica para tratar a los pacientes con diabetes. ¿Cuáles serían las razones que explicarían esto? Probablemente una sea que en los estudios comparativos no hay equidad en las variables de desenlace. Me refiero con esto que si lo que nosotros buscamos es que los pacientes diabéticos se les controle la glucosa y se suspendan los medicamentos, esto no sería posible en los pacientes que son tratados con medicamentos. El otro problema es la definición del tratamiento médico máximo. El tratamiento médico máximo de 1990 no era el mismo que el tratamiento médico máximo de 1995, y esto hace que en periodos largos lo que uno consideraría que fue el tratamiento óptimo ya no sea óptimo en la actualidad. Otro problema es complicaciones y mortalidad operatorias. La cirugía bariátrica es dependiente de quien la realiza, de la institución en donde se realiza, y no podemos extrapolar los resultados de una institución a otra. No hay una estandarización apropiada de los procedimientos quirúrgicos, por lo que representa bypass en una institución podría ser no igual a lo que representa bypass en otra institución. La durabilidad de remisión de las comorbilidades se sabe en estudios con apropiada metodología que ocurre a 5 años, pero no sabemos qué va a ocurrir después de este tiempo. Las complicaciones y la supervivencia a largo plazo es algo que se necesita estudiar y que por las características de los sistemas de salud de los diferentes países en muy pocos sitios se puede analizar de manera apropiada. Y después que se ha comentado que existen algunas adicciones cruzadas cuando las personas dejan de comer en exceso, en forma similar a lo que ocurre con la obesidad en aquellos que suspenden el tabaquismo, y que aquí los pacientes podrían tener mayor frecuencia de abuso de alcohol y de otros problemas, y sin duda el costo es algo que limita el tratamiento quirúrgico en muchas instituciones. Si paso a la segunda parte de lo que les planeo presentar, sabemos que a pesar de que el tratamiento quirúrgico tiene extraordinarios resultados, hay un porcentaje de alrededor de 20 que tiene recurrencia de la obesidad. Y esto se puede deber a alteraciones anatómicas, es decir, a problemas intrínsecos de la intervención, o bien a razones no anatómicas, y es la falta de adaptación del paciente. Si nosotros revisamos específicamente una de las operaciones que se realiza con mayor frecuencia, que es el bypass gástrico, las alteraciones anatómicas que pudieran dar lugar a recurrencia de la obesidad es que el reservorio gástrico creciera
o bien que la anastomosis gastroyeyunal se hiciera también más grande. Y para esto existen diferentes trabajos que se presentaron en la reunión de la Semana de Enfermedades Digestivas, en los que buscan ver cómo tratar a los pacientes que desarrollan estas alteraciones. El primer trabajo que les voy a mostrar es de poner radiofrecuencia alrededor de la anastomosis para reducir su calibre. En este estudio, Abrams y colaboradores revisaron 25 pacientes que habían ganado más del 25% del peso que ya habían perdido. Les hicieron 3 a 4 ablaciones circunferenciales con 12 joules por centímetro cuadrado. Los evaluaron 3.5 y 7.5 meses y cuando los resultados eran insuficientes, les repetían el tratamiento al cuarto y al octavo mes. Encontraron ellos como efectos adversos dolor, vómito o sangrado en 2 pacientes y esto ocurrió como complicaciones totales en el 40% de la población que estudiaron. Y aquí vemos los resultados de la radiofrecuencia en la anastomosis dilatada y vemos cómo existe una mejoría marginal del exceso de peso perdido entre 4 y 8 semanas, pero que cuando hacen el análisis a 4 a 8 meses, pero que cuando hacen el análisis cercano a un año, vemos que los pacientes vuelven a tener una pérdida de peso satisfactoria. Utilizando otro tipo de tecnología, Goyal y colaboradores analizaron 25 pacientes que tenían un exceso de peso perdido del 50%, menor del 50%, lo que uno busca con la intervención es que sea superior al 50%, o que habían ganado más del 25% del peso perdido. La anastomosis debía de tener por lo menos 2 centímetros de diámetro, idealmente se deja entre 1 centímetro y centímetro y medio, y el reservorio más de 6 centímetros y que la dilatación fuera suficiente para lograr la retroflexión del endoscopio. El sistema que ellos utilizaron es el llamado Verstich Apollo Endosurgery y lograron una reducción significativa sin que esto lo midan tanto del reservorio, sí midieron de la anastomosis que la dejaban entre 5 y 8 milímetros. Ocurrieron fenómenos adversos también en un grupo de pacientes. Y aquí vemos los resultados a 1 mes, 3 meses y 6 meses y vemos cómo el porcentaje de exceso que pierden los pacientes va aumentando en este tiempo de evolución y llega a ser satisfactorio a 6 meses después de que les realizan el procedimiento. Otra de las tecnologías que se emplean para esto es la ablación de la mucosa mediante argón plasma. Y en este trabajo analizaron 53 pacientes a los que les aplicaron argón plasma, 45 watts, durante 8 a 12 semanas de manera concéntrica en la anastomosis, hasta lograr un diámetro que fuera entre 8 y 10 milímetros. Aquí ven ustedes una anastomosis dilatada en el panel referido como A, la aplicación de argón plasma en el B y cómo se reduce la anastomosis en la imagen número C. El tiempo de evolución entre la realización de la operación inicial y la ablación fue de 8 años, el tamaño de la anastomosis era de 16 milímetros, el número promedio de sesiones fue de 1.3 y el porcentaje de exceso perdido a 3 y 6 meses fue de 13.5% y de 9.7% con los intervalos interquintilares que se muestran en la diapositiva. Ellos hicieron un análisis para ver cuáles serían los factores que podrían predecir mejores resultados con esta opción y encontraron que solamente el exceso de peso perdido durante la intervención inicial era algo que les orientaba a ver que tuvieran mejores resultados cuando hacían este procedimiento. En forma comparativa, Schulman y colaboradores analizaron si era mejor hacer una gastroplicatura o la ablación de la mucosa. Y para esto hicieron un estudio de casos y controles, 1 a 2, en donde a 10 pacientes les hicieron esta aplicatura endoscópica del reservorio y o la anastomosis y a 20 pacientes argón plasma en la misma anastomosis. La gastroplicatura endoscópica se hizo el número necesario de suturas para que hubiera una reducción que ellos denominan o califican como significativa y el argón plasma 45 watts, 8 semanas de manera concéntrica hasta lograr un diámetro entre 8 y 10 milímetros. Aquí vemos las características de los pacientes y vemos que antes de ser analizados tenían características muy similares
Y aquí vemos los resultados, y en los resultados lo que podemos apreciar es que la gastroplicatura tuvo mejores resultados que la aplicación de argón plasma en lo que se refiere a la pérdida de peso, a la pérdida del exceso de peso y al porcentaje del peso que habían reducido después de la ganancia. Y esto tanto a 3 como a 6 meses después del procedimiento. Se sabe en la actualidad que el aparato digestivo produce una gran cantidad de sustancias y de hormonas que intervienen en el control de la obesidad. Y en particular se ha encontrado que la mucosa del estómago pudiera ser un regulador de la obesidad por la producción de grelina, leptina, alteraciones en los microorganismos gastrointestinales y este factor C5. De tal manera que si la mucosa gástrica pudiera intervenir en el desarrollo de la obesidad, probablemente hacer la ablación de la mucosa gástrica pudiera tener algún efecto. Como tratamiento primario para la obesidad, estos investigadores analizaron cuál sería el papel de la desvitalización de la mucosa con argón plasma. Lo hicieron en 3 fases. En la primera, para ver qué tan capaces eran de lograr la desvitalización de la mucosa. La segunda, para lograr una desvitalización del 80%, es decir, el fundus, el cuerpo, y evaluar la tolerancia. Este es un trabajo experimental en cerdos durante 1 mes. Y en la fase 3, para ver cómo se comporta el peso en aquellos animales a los que se les practicó la ablación de la mucosa y contra un grupo en el que no se hizo el procedimiento. Y aquí les presento los resultados de esta fase 3, en donde se ve cómo es mejor o cómo se limita la ganancia de peso en estos animales. En los estudios en cerdos no se busca pérdida de peso, sino que con la misma alimentación ganen menor peso a lo largo del tiempo. Y vemos cómo aquellos animalitos a los que se les hizo la desvitalización de la mucosa con el argón plasma tuvieron una menor ganancia de peso que aquellos animalitos que fueron considerados como control. Si nosotros resumimos el trabajo endoscópico en el manejo de la obesidad, podemos ver que ellos, al igual que todos, estamos buscando el tratamiento de la obesidad y que esto todavía no se ha logrado en la mayor parte de los casos, y vamos a escuchar ahora en la siguiente plática los ejemplos que hay para el tratamiento de la obesidad primaria. Pero si yo tuviera que resumir las aplicaturas endoscópicas, las colocaciones de clip, la posibilidad de hacer una gastrectomía o una aplicatura vertical similar a la gastrectomía vertical y ahora la desvitalización de la mucosa con argón, diría que logran una pérdida marginal de peso y que desafortunadamente los estudios que hay están evaluados a muy corto plazo, en su mayoría a menos de 1 año de vigilancia. Existe otra área de investigación que es evaluar los procedimientos endoscópicos para la obesidad recurrente, mediante radiofrecuencia, mediante aplicaturas o mediante la colocación de argón plasma. La pérdida de peso podríamos considerarla aceptable, pero nuevamente el periodo de seguimiento es muy corto en todos los estudios. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que esto tiene una posibilidad de hacer un tratamiento repetitivo, lo cual no es tan fácil que los pacientes acepten con la cirugía, y que no existen mayores opciones, por lo que en el momento de que fracasa un enfermo, tiene uno que buscar qué es lo mejor que tenemos disponible hasta el momento, y parecería que los procedimientos endoscópicos pueden tener un lugar importante. Sin duda, el área en la que tienen muchísimo mayor utilidad los procedimientos endoscópicos es en el tratamiento de las complicaciones de cirugía, y nos han mostrado los endoscopistas que pueden tratar satisfactoriamente fugas con la colocación de prótesis o bien con la colocación de clips, y que esto ha sido en lo que más desarrollo ha habido y más ayuda ha habido para los pacientes. No me queda más que agradecer la oportunidad de haber sido parte de esta edición de ECOS. Muchas gracias.